¿Afecta realmente el cerebro de nuestros niños el uso de la tecnología? Ese es el tema que tenemos para ustedes en esta edición de Yo Soy un Papi, el podcast. Bienvenidos a esta nueva semana, padres y madres que continuamente nos siguen. Y para aquellos que nos están viendo por vez primera, mi nombre es Jorge Carvajal. Soy un consultor certificado de crianza que ha creado esta plataforma digital llamada Yo Soy un Papi con el propósito de darles herramientas, estrategias, consejos de forma que puedan mejorar la conexión, la relación y la comunicación con sus niños, siempre bajo una base de disciplina positiva, que es nuestra área de especialidad. Y hoy tenemos un tema que a mí me gusta mucho porque involucra el uso adecuado de la tecnología y es de las temáticas que más los padres y las madres nos piden, ¿verdad? Sabemos que tenemos una situación desde que nuestros niños nacen por la cantidad de objetos, de artefactos electrónicos que tenemos hoy día, que ya están expuestos, y es importante nosotros entender cuáles son las posibles implicaciones o los efectos que pueden tener esos artefactos en nuestros niños, en diferentes aspectos, ¿verdad? Pero antes de pasar de lleno al tema, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, oprimiendo el botón de suscripción y cliqueando el icono de la campana de manera que no se pierdan un solo episodio más cuando semanalmente los lanzamos al aire. Esto es un contenido de mucha utilidad, de mucha importancia, que ustedes van a poder tener acceso y que es libre de costo. Así que les invito a que formen parte de nuestra página y de nuestra comunidad. Y de inmediato pasamos al tema de hoy. Recientemente tuve oportunidad de ver, ¿verdad? De recibir este informe realizado por el Instituto Nacional de Salud de Francia y su director, quien es el doctor Michael Desmourguet o Michel Desmourguet, quien a raíz del estudio que se condujo, pues emitió, ¿verdad?, unas declaraciones con unos resultados me parecieron muy interesantes, y algo que me estuvo muy, ¿verdad?, que fue para mí significativo, de impacto, es que este estudio, él menciona que se espera que esta generación, ¿verdad?, que está en crecimiento, lo que viene siendo la generación Z, va a ser la primera generación en cuyo coeficiente intelectual va a estar por debajo del de sus padres. Significa que, en efecto, esta generación se espera que nuestros niños tengan menos inteligencia que la que tenemos nosotros. Normalmente lo que se ha dado es generación tras generación tras generación. Ha habido un desarrollo en el coeficiente intelectual y normalmente lo que ha pasado es que cada una de esas generaciones ha podido tener un coeficiente promedio intelectual más alto. Sin embargo, a raíz precisamente de la cantidad de artefactos, de la sobreexposición que hay a la tecnología, se espera que para esta generación haya un efecto adverso, ¿verdad? Eso a grandes rasgos. Y no podemos decir que todo en la tecnología, en el uso de los electrónicos es malo, porque hay muchas cosas positivas. Hay muchas, por ejemplo, aplicaciones creadas para ayudarnos a desarrollar en nuestros hijos conocimientos matemáticos, aprender vocabulario, lenguaje, ¿verdad? Para de alguna manera estimularlos en diferentes áreas del aprendizaje, de la educación,
de desarrollar memoria, la creatividad, pero sabemos que desafortunadamente por los cambios que se han dado en las vidas de los seres humanos, principalmente porque ahora trabaja papá, trabaja mamá, se trabajan más horas porque hay que trabajar más cantidad de tiempo para poder generar más ingresos, porque ahora mismo, por ejemplo, sabemos cómo está el costo de vida, la inflación. Hay personas que tienen 2, 3 trabajos para poder compensar porque uno solo no les da para compensar los gastos, desafortunadamente. Y todo eso, aparte de la tendencia en general, nos ha llevado a que muchas veces los electrónicos se conviertan en los cuidadores de los niños, en las nanas, en los que los entretienen, en los que le habla a nuestros hijos y les enseña. Y desafortunadamente eso ha traído unas consecuencias que este estudio ha reflejado. Y una de esas primeras consecuencias es que se espera que por primera vez en todas las últimas generaciones, esta generación Z sea la primera cuyo coeficiente intelectual va a estar por debajo de la de los padres. Significa que los niños de esta nueva generación van a ser menos inteligentes en promedio que los padres, ¿verdad? Van a tener un coeficiente intelectual por debajo del de los padres. Generalmente era lo contrario. Generación tras generación, el coeficiente intelectual se iba aumentando según las generaciones. Pero desafortunadamente eso es uno de los efectos, ¿verdad?, adversos en términos generales que trae el sobreuso tecnológico. Y fíjense que estoy diciendo sobreuso tecnológico, no necesariamente el uso, porque donde está el problema es en el sobreuso, el exceso de utilización de los electrónicos, de la tecnología. Y ahora voy a entrar un poquito en detalles específicamente de los efectos que este estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud de Francia y su director Michael Desmourguet pues encontró. En primera instancia, este estudio reflejó que el sobreuso tecnológico trae una reducción, y esto es bastante sentido común, pero a veces, ¿verdad?, no vemos las cosas que están frente a nuestros ojos. La disminución en la calidad y la cantidad de las interacciones intrafamiliares. Los niños están interactuando mucho menos con los componentes de la familia, entiéndase papá, mamá, hermano, abuela, tío. ¿Por qué? Porque están pasando demasiado tiempo con los aparatos electrónicos. Y eso pues trae como consecuencia una falta de interacción que afecta, entre otras cosas, por ejemplo, la capacidad de lenguaje y vocabulario. Si un niño, sobre todo los niños pequeños, interactúan menos con los familiares, hablan menos, se exponen menos, van a tener menos vocabulario, están escuchando muchas menos palabras y van a retrasarse en la adquisición del lenguaje. No están hablando mucho. Imagínese usted, si pasan tantas horas, si usted pasara tantas horas, ¿verdad? Es como la persona que quiere aprender un idioma. Si no se expone a ese idioma y lo habla y empieza a escucharlo y a tratar de utilizarlo más, no lo va a aprender fácil. Se va a demorar mucho más en adquirir las destrezas para ese lenguaje. Sucede exactamente lo mismo con los niños. Así que esa disminución en la cantidad y la calidad de interacción que tienen con sus familiares les está creando un retraso, sobre todo en el habla, ¿verdad?, en el aprendizaje y en la adquisición de vocabulario. Por otro lado, el sobreuso tecnológico
también les está limitando a realizar otras actividades que resultan buenas para el desarrollo cerebral, como por ejemplo el tocar un instrumento musical, como por ejemplo hacer deporte que crea muchas destrezas, ¿verdad? Ayuda a la coordinación motor grueso. Pintar, dibujar. Pues los niños no están haciendo ese tipo de actividad porque se prefieren utilizar el videojuego, utilizar la pantalla, utilizar el celular. Pasan demasiadas horas y por ende se afecta esas actividades que les ayudarían mucho más en su desarrollo cerebral. Por eso es tan importante que nosotros busquemos un balance. Que tratemos que si bien por un lado están utilizando la tecnología, vamos a fomentar en ello. No, tienes que hacer deporte también, porque es importante la actividad física, ¿verdad? Sabemos que también uno de los efectos secundarios del sobreuso tecnológico es la obesidad infantil. Pasan mucho tiempo pasivo en los electrónicos, no hay actividad física y los niños pues están, desafortunadamente el porciento de sobrepeso en los niños ha aumentado y sobre todo si no comen bien. Así que es como una mezcla, ¿verdad?, de elementos que no ayudan a que el niño pues tenga una mejor condición física. Por otro lado, otro de los efectos negativos que se están dando en virtud del sobreuso tecnológico es la falta de sueño, los cambios en los patrones de sueño. Los niños están jugando hasta tarde. Por otro lado, están expuestos, sobre todo ya cuando pasan a la preadolescencia, la adolescencia, que muchas veces tienen consolas de videojuego en los cuartos o utilizan las tabletas en altas horas de la noche, porque mi consejo es, ¿verdad?, siempre que no le permita a los niños a llevarse electrónicos, a llevarse celulares a sus cuartos a la hora de dormir, porque lamentablemente se dejan llevar ¿verdad?, por ese deseo, porque les encanta, y empiezan a jugar. Usted está durmiendo y no se da cuenta. Y a veces son las 2, 3 de la mañana, el niño está, o el muchachito está, ¿verdad?, el adolescente está allí jugando. Al otro día llega a la escuela, falta de sueño, y la falta de sueño trae falta de enfoque, trae falta de memoria, y por ende eso tiene unas implicaciones académicas en el rendimiento académico. Y uno de los problemas, ¿verdad?, que está evidenciado es que, por ejemplo, la luz azul que emiten estos aparatos tecnológicos afecta el cerebro. El cerebro recibe esa luz como recibe la luz de la mañana. Tiene un efecto similar. Y usted sabe que cuando usted ve la luz mañanera, cuando ya sale el sol, su cuerpo como que automáticamente despierta. El cerebro registra que hubo un cambio, ¿verdad?, en el tiempo, cambió de oscuro a claro y es hora de levantarse. El cerebro con la luz azul opera igual. Y entonces, aunque sean las 2, 3 de la mañana, que estamos en plena madrugada, ese cerebrito lo que registra es que hay luz y por ende se les afecta el sueño. Y dormir es importantísimo, no solamente para el cerebro, para que operen bien y puedan tener un buen enfoque, una buena concentración, una buena memoria, un mejor rendimiento académico, sino también para el crecimiento del niño. O sea, sabemos que para crecer es alimentación, actividad física y descanso. Son las 3 cosas esenciales para que un niño físicamente pueda crecer. Así que una de esas se les está afectando desafortunadamente con el sobreuso tecnológico. Otra de las situaciones que se está dando y que afecta el cerebrito de nuestros niños a raíz del sobreuso tecnológico es la sobreestimulación
de la atención. Hay demasiados elementos a la vez y por mucho tiempo entrando en el cerebro de nuestros niños. Piensen cuántas cosas diferentes esos cerebritos tan jóvenes están viendo. Por un lado están viendo vídeos, por otro lado están viendo juegos electrónicos, respondiendo a lo que los juegos requieren, ¿verdad? Por otro lado están también escuchando música, que no hay nada malo con eso, pero es otra actividad adicional que el cerebro está registrando. Así que esta generación, por la cantidad de tecnología que tienen, sí están expuestos y ya es parte de la vida recibir muchos estímulos de diferentes elementos, ¿verdad? De diferentes canales. Sin embargo, la sobreestimulación es algo que afecta la atención y se pueden dar trastornos en la concentración, que el niño no pueda concentrarse adecuadamente, que ese enfoque, ese espacio de atención va a ser sumamente limitado. Eso también se pueden dar trastornos del aprendizaje, que se les dificulte aprender porque no hay enfoque, falta concentración, falta memoria y impulsividad. La tecnología muchas veces no contribuye a relajar, por el contrario, es estimulante, ¿verdad? Y nuestros niños también necesitan, como cualquier ser humano, tener tiempos de relajación, de esparcimiento. Y eso no necesariamente utilizar la tecnología, sobre todo como la están utilizando nuestros niños, ayuda. Para que ustedes tengan idea, el promedio de uso de adolescentes en tecnología, promedio por día, está en 7 horas. 7 horas. ¿Ok? Recuerden, este estudio se hizo en Francia, en Europa. Así que están, ¿verdad?, tomando como premisa, como base, los niños europeos, porque son niños en países desarrollados, pero eso se puede también traspolar aquí a los Estados Unidos, que es el país, ¿verdad?, económicamente y en términos de económico más poderoso del mundo. Y aparte de eso también nuestro país, que tiene vínculos, ¿verdad?, con los Estados Unidos. Por ende, nuestros niños aquí yo no veo que operen diferente. Hay un sobreuso tecnológico tremendo y esto es un fenómeno no solamente de países como los nuestros, sino un fenómeno mundial. Así que es una situación que es preocupante, porque hay cada día más niños, ¿verdad?, con muchos de los problemas de aprendizaje, ¿verdad? Niños se les hace difícil controlarlo, y parte es la sobreexposición, sobreestimulación que tienen. Y por otro lado, la subestimulación intelectual. Si bien por un lado se están sobreestimulando con todos estos artefactos, por otro lado no tienen los estímulos necesarios para que el cerebro madure adecuadamente, como lectura, como diálogo, ¿verdad? Y tanto la lectura como el diálogo, como por ejemplo hacer otras cosas como rompecabezas, hacer otro tipo de juegos que les ayuda a otras áreas, ¿verdad?, cerebrales, se han perdido, no se están utilizando, y por ende el cerebrito de los niños no está madurando adecuadamente como debería ser. Así que mis consejos en general, mire, saque tiempo para sus hijos, siempre lo digo, hay que sacar tiempo. Sabemos que tenemos mucho trabajo, muchas responsabilidades, pero eso es una responsabilidad más. Si tenemos niños y los traemos a este mundo, es porque tenemos que ser responsables con ellos, ¿verdad? Ellos no se pueden manejar solitos, y es nuestra responsabilidad vigilar que haya ese balance con la tecnología. Vamos a hablarle a nuestros niños
Vamos a compartir con ellos, hacer actividad física, fomentar en ellos el deporte, fomentar en ellos otras actividades que complementen y le den balance al uso tecnológico, como es el tocar un instrumento, como puede ser el arte, como puede ser, ¿verdad?, otros elementos de cultura, la pintura. Así que importante, ¿verdad? Y algo esencial, establezca un protocolo de uso de la tecnología y limite el tiempo de uso de la tecnología, ¿verdad? No le entregue una tableta indefinidamente y la puedes utilizar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, porque eso ya usted sabe que no va a ser de beneficio para sus hijos. Vamos a limitar el tiempo de uso. Lo recomendable es 1 hora al día, no más de eso. Ya en niños estoy hablando preadolescentes, ¿verdad? Quizás en los adolescentes usted lo puede dejar un poco más, pero mire, ni aún en los preadolescentes debe ser más de 1 hora al día. Vamos a darles otros tipos de entretenimiento, otros tipos de estímulos que les ayuden a crecer y que les ayuden a crecer con un bienestar tanto físico como emocional, ¿verdad? Así que es importante que nosotros tomemos el control, es nuestra responsabilidad como padres. Hay países ya como por ejemplo Taiwán. En Taiwán ya el permitir el sobreuso tecnológico se entiende, se ha establecido como abuso infantil. Como si fuera, igual que si fuera pegarle a un niño, ¿verdad? O maltratar a un niño emocionalmente. En Taiwán, el dejar que un niño esté todas esas horas de sobreuso tecnológico se considera abuso infantil. Eso es para que usted vea cómo esto ha empezado a evolucionar. Y si bien por un lado se está sobreutilizando la tecnología, ya también se está empezando a entender que tiene unos efectos adversos y que tiene que haber un balance. Y ese es mi mensaje. Así que ahí tienen varias formas, ¿verdad?, en las que pueden ayudarse a mantener ese balance. Y antes de concluir el episodio de hoy, les invito a que visiten nuestro canal de YouTube, se suscriban al mismo, como dije anteriormente. También pueden visitar nuestras páginas en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, bajo Yo Soy un Papi PR, donde todos los días colocamos contenido de valor para ustedes. Y también se pueden suscribir a nuestro podcast, Yo Soy un Papi, el podcast, que lo pueden ver a través de iTunes, Spotify o Google Podcast en su plataforma de su preferencia. Llevamos contenido hecho no solamente por este servidor, sino por otro equipo de profesionales, también especialistas en diferentes áreas de la conducta, principalmente de los niños. También, ¿verdad?, tenemos pediatras, así que también tocamos la parte física a través de nuestro grupo de colaboradores. Como les dije, esto es un contenido que hacemos con mucho entusiasmo, con mucho amor, porque queremos que usted y sus hijos estén bien y por eso lo trabajamos. Así que les agradezco su sintonía y espero verlos en la próxima edición de Yo Soy un Papi, el podcast. Hasta la próxima.